cansancio, muchachos, pero si no venía a YouTube ya, me iba a agarrar una perecita, entonces nada, tengo que trabajar porque hoy fue un día pesado con muchas alumnas presenciales, pero muy feliz, muchachas. Yo no sé por qué a mí me hace tan feliz terminar proyectos. Me hace muy feliz. Y empezar también. Empezar también. Esperen que estoy buscando por acá. Esto es múltiplo de 20. Si no estoy mal, es que hice un monederito plano esta semana en la página y una compañera vino hoy. Hoy. Oiga, mi esposo me dijo que él no tenía este del rayo y sí tiene el patrón acá. Uy, qué muchacho tan necio. Esperen, muchachos, que estoy acá eh, enviándole un patrón que quiero hacer en las mini mochilas, el rayo, que es una mochila crochet, pero con patrón aruaco. Entonces él me decía que no, que ese patrón no lo teníamos nosotros. Y yo, cuando le diga que nosotros sacamos ese patrón es nuestro, nosotros lo sacamos. Pues ahorita echando chisme, claro, ahí está el patrón, como no va a estar. Es que las mini mochilas, hoy tenía que empezar las 4 estrellas, muchachas, y me ocupé mucho, me quedé con el material listo. Vea, este es el material para la mochila 4 estrellas y el color hueso, este. Entonces, hoy tenía que empezarla. Les voy a mostrar cuál es. Es la que tiene este fondo. Esta es la mochila 4 estrellas. El patrón no se los voy a mostrar. Este fondo. Este patrón es mío propio, mío, creado por mí, diseño mío. Entonces, esta la tenemos que empezar hoy, pero entre una cosa y la otra se me fue la tarde. Pero bueno, bendito Dios, mañana la empezaré porque las otras dos son mochilas crochet aruacas. Le decimos crochet aruacas, pero es por el diseño. Que realmente no se teje ni con lana, ni es con aguja capotera o aguja punta roma, sino que es en crochet, punto crochet, pero el diseñito queda muy lindo. Y acabo de encontrar el patrón. Y yo sí decía, nosotros tenemos ese diseño. ¿Que no lo teníamos? Yo sí, ese diseño es nuestro, claro. Ay, creo que estoy cortando la... Chica, es que le coloco cinta porque los regueros de lana acá en este taller, donde yo hago más o menos 10 proyectos semanales, es mucho. Entonces me toca colocarle cinta así a los sobrantes para que no se vuelva un desorden más grande. Bien, ya listo. Vamos a hacer un monedero. Es un monedero con unos cuadritos muy lindos que hicimos la semana pasada en la página. ¿Cómo van, muchachas? Bienvenida a todas las que están arrimando acá. Es múltiplo de 20, sí, dijimos que era múltiplo de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7, 14, 15 y 5, 20. Entonces, mis niñas, nada, es en sobrecito, pero me lo pidieron. Entonces vino la chica y me dijo, profe, voy a querer el monedero que usted hizo esta semana. Y yo, no, yo ya lo vendí, que no puedo creerlo. Y yo, sí, ya se fue. Entonces dijo, listo, profe, no pasa nada porque yo lo voy a querer, pero en estos dos colores. Y yo, perfecto, me sirve, me sirve. Sí, me sirve. Hola, hola María Luisa, ¿cómo estás? Chicos, vino tinto dorado. Material realmente, muchachas, con 5 o 10 gramitos tienen. Ocupé el celular, porque es que el otro estaba descargado. Ahorita, chicas. Eh, entonces, chicos, material, 5 gramitos por color. Cadenetica y empezamos. 1, 2, 3, 4 cadenetas. La cierro con un puntico deslizado y en este pequeñísimo círculo vamos a empezar a tejer. ¿Listo? Chicos, en el caso de las personas que lo van a querer redondo, tienen que hacer 20, 40, yo creo que 80 puntos para que le quede muy bonito. ¿Listo? 80 puntos. En el caso de los planos, bueno, ahí en ese pequeño círculo pueden tejer 8 o 10 puntos. En la segunda vuelta de 10 aumentos, o sea, un aumento por punto. En la tercera vuelta un punto bajo, un aumento. En la cuarta vuelta 2 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento. Ya en la vuelta que sigue hacen 7 puntos bajos, un aumento. En la que siguen 10 puntos bajos, un aumento. Y vuelven 5 puntos bajos, un aumento hasta que tengan los 80 puntos. ¿Listo? Porque me pidieron demasiado que explicara cómo lo podían hacer redondo. Entonces, así hasta que tengan 80 puntos, ¿ok? Y ya cuando tengan los 80 puntos van a hacer lo mismo que yo voy a hacer en este,
para explicarles por qué es múltiplo. Lo que pasa es que lo hicimos en la página y quedaron antojados de hacerlo redondo, entonces yo les dije, yo les doy la pequeña explicación, no se preocupen, ¿ok? Entonces de esa forma, y de hecho venimos de la página de hacer un fondo, entonces tampoco va a estar difícil que las chicas me entiendan. Esto es más que todo una explicación para los de la página, muchachas. Mira, venimos de hacer un fondo como este. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes con color vino tinto, poniendo de hilo alma el dorado, ¿ok? Entonces, como me pidieron eso, ahí ya lo expliqué cómo lo hacen redondo. Recuerden, es un múltiplo de 20. En mi caso, yo lo voy a hacer con cadenetas. 40 cadenetas porque la chica me pidió el mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nosotros cuando hicimos este en la página le hicimos 40 y empezamos la caneta 39. Entonces también voy a aprovechar y aclaro esto. Pueden empezar con 40 cadenetas y hacer una cadeneta para empezar en la cadeneta 40. O sea, 41 cadenetas y ahora sí estoy empezando en la cadeneta 40. ¿Sí? Porque hice la cadenetica para subir. Esta es mi cadeneta 40. Si hago una más y empiezo el punto bajo acá, estoy empezando en la cadeneta 40. ¿Ok? Porque eso también les causó muchas dudas. Buenas noches, Ana Rosso, Clara, buenas noches, Norma, bienvenida, Víctor, buenas noches, muchos chicos sin saludar, perdón chicos, que vamos rápido, pero es que tenía varias cositas que explicarle a los chicos, porque como es un monedero que se hizo en la página, entonces era bueno aclararlas. Ay, mire, para los de YouTube, miren las mochilas recamadas que estamos terminando, miren eso tan bello, muy preciosas. Bueno, seguimos. Meto mi hilo alma, acá de una vez y voy a hacer esta vuelta totalmente vino tinto. Este colita que me queda acá también la puedo utilizar como marcador. Ustedes dicen, ¿dónde sé que terminé la vuelta? Pues donde metí el hilo alma y ya, no pasa nada, muchachos. Entonces, un punto bajo y ahí para adelante, todos los que quieran. Yo no cuento mucho esta primera vuelta, muchachos, por la razón de que yo puedo hacer aumentos en estos extremos en la primera y en la segunda vuelta. En caso tal que me llegase a hacer falta, cosa que casi no ocurre, pero sí, si me llega a hacer falta 1 o 2 puntos, los puedo hacer en esos extremos. Entonces, no me preocupo tanto de contar y volver a contar y volver a contar y volver a contar. Ya tienen la explicación cómo lo hacen redondito, que lo pueden hacer totalmente vino tinto el fondo y empezar el cuerpecito, porque tenía muchas chicas preguntando, profe, ¿y si lo quiero redondo? Aprovechando que estamos haciendo el monedero Frida en la página, de esa misma forma lo pueden hacer. ¿Listo, muchachas? Yo acá seguiré. ¿Quién llegó por acá? Luz Dari, buenas noches. Luisa, buenas noches. Saludos. Doris Echeverría, buenas noches. Leonor, buenas noches. Chicas, empecé hoy taller de fajón paleteado. La clase de hoy fue cortica, muy cortica, muy cortica. ¿Listo? Pero muy precisa. Lo que ustedes aprendieron en esa clase hoy, o si pudieron hacer la urdimbre, ya con eso tienen la mitad del taller aprendido. Pero sí, vamos por muy buen camino. De todas maneras, estoy esperando si las chicas tienen alguna duda. Mañana vuelvo y les explico. Me ingenio de alguna forma a volver a explicarlo porque sí necesito que quede muy clara esta información. Miren chicos, punto sobre punto. No estoy haciendo nada diferente. Punto sobre punto. Punto sobre punto. Bueno, sobre pestañita porque estamos trabajando en la cadeneta. No se les olvide que estamos trabajando en la cadeneta. Chicas, me vine a hacer el monedero acá, aunque ya lo habíamos hecho en la página porque la página se borra cada 30 días. Acá no, acá se queda. Entonces, por eso era importante enseñarles el monedero acá. Primero porque me lo pidieron de otro color. Agradezco cuando me hacen pedidos.
y cambian colores o cambian cositas porque me dan pie para que yo pueda enseñar nuevamente, en este caso, el monedero. El de Frida sí no vengo a enseñarlo acá porque acá ya tienen el tutorial del de Frida. Entonces pueden buscar monedero Frida y ahí les aparece espectacular ese monedero. Es muy rápido, lleva muy poco material porque lleva color hueso blanco y color negro. Y las flores van muy coloridas, pero son muy poquitos, muy poquito el material que lleva para las flores. Las flores hay que hacerlas en una sola hebra, muchachos, no doble hebra porque queda muy grande. Acá, chicos, miren, terminé, último punto bajo. Ahí. Yo, antes de seguir, porque sé que si está como crespo, esto que no queda derechito, es porque el hilo está muy reestirado. Entonces, lo que hago es recogerlo para que esto quede sin nada de nudos y se endereza bastante. Lidia, buenas noches, bienvenida. Ana, buenas noches. Clara, buenas noches, bienvenida. Jennifer, ¿cómo estás? Chicos, acá es importante contar, pero más que todo es para saber si hago un aumento acá o no. De resto no pasa nada. Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Entonces no tengo que hacer ningún aumento. Acá tengo 40. Entonces empiezo de una vez con 7 puntos dorados. Aprovecho, guardo los hilos alma y acá en la cadenetica que sigue, en esta que se ve ahí, no porque ahí ya hice el punto vino tinto, entonces en la que sigue, porque estoy trabajando todavía sobre las cadenetas, aunque gire, miren, yo venía trabajando así y ahora simplemente voy a trabajar acá por encima de las cadeneticas, ¿listo? Y aprovecho y voy a hacer 7 puntos dorados, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, ahí guardo un poquito las colitas de donde empecé. Todo eso es posible, muchachas. Y vamos a hacer un vino tinto y nuevamente 7 dorados. Un vino tinto, 7 dorados y nos vamos con 5 vino tintos. Omaira, buenas noches. Denis, buenas noches, bienvenida. ¿Dónde se encuentra usted o sea el taller? Señora Denis, yo estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Tenemos el taller acá en la localidad de Puente Aranda. A mí me encanta esta localidad porque es central. Si usted viene del sur, le queda cerca al centro. Si viene del norte, le queda cerca al centro. Si viene de Soacha, le queda cerca al centro. De donde venga, queda cerca al centro. Perdón por decirlo, o sea, suena como raro, pero es verdad, muchachas. Hay gente que me dice, profe, está muy lejos, según de donde venga usted. Porque si, por ejemplo, usted viene de Castilla, está cerca. Si viene del Tintal, está cerca. Si viene de dónde le digo yo, si viene del centro está cerca, si usted viene de dónde, qué otra cosa, sí, de Ciudad Montes está muy cerca, si usted viene de sitios así, pues está muy cerca. Ya si usted viene de, pongámosle de Usme, de Alfonso López, del Virrey, uff, claro, muchachas, pero igual estamos cerca al centro, entonces usted pues es la que está lejos de todo. Perdón por decirlo, pero es verdad. Yo trato de estar central en Bogotá porque sí, está bien. Si usted viene del puente de la 80, usted es la que está lejos. Porque yo estoy en el centro, muchachas, cerquititita al centro. Yo estoy acá muy cerca del centro. Entonces, sí, porque mucha gente me dice, profe, es que usted vive muy lejos. No, yo no vivo lejos, ustedes viven lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces yo llevo muchos años en esta localidad, de hecho en esta misma cuadra,
creo que David tenía como 3, 4 añitos cuando yo llegué a esta localidad. Hoy día mi hijo tiene 19 años, entonces póngale, llevo más de 15 años acá. Entonces me encanta esta cuadra, o sea, y mire que mi vida siempre estuvo relacionada a esta cuadra. Por esta cuadra viví, por esta cuadra trabajé, por esta cuadra todo, o sea. Entonces, muchachas, no, yo no estoy lejos, yo estoy muy bien ubicada acá en Puente Aranda, una localidad bastante buena, cerquita a las Américas, cerquita a la 68, cerquita a la Tercera, cerquita a los Aules de las Américas, no, muy bien ubicados estamos, 1, 2, 3, 4, 5, para un total de 20 puntos. Acá está importante, si usted hizo el fondo redondo, digamos que usted tejió este fondo, que no es hueso, sino vino tinto, o usted lo está haciendo hueso, digamos con vino tinto. Usted acá terminó y tiene 80 puntos. Va a empezar exactamente lo mismo que yo. Si este dorado, vamos a decir que este dorado sería hueso, en este caso, y el vino tinto lo dejamos como vino tinto. Entonces, si usted acá terminó con hueso, si terminó con hueso, 80 puntos, usted va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso ya sería vino tinto para cambiar de color. Un hueso, porque estamos diciendo que la base de este es vino tinto, la base de este sería color hueso. Entonces yo tengo que cambiar este color. Y va a ser lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un vino tinto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente 5 vino tintos. En este caso serían 5 huesos. ¿Listo? Y ahí es múltiplo de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20. Ahí es múltiplo de 20. Usted va a hacer exactamente lo mismo con el fondo y va a repetir este múltiplo las veces que le den alrededor. Que si es de 20, entonces 20, 40, 60, 80, 4 veces. En este caso también va a ser 4 veces. 20. Acá se repite una vez más 40. Por este lado vamos a repetir una vez más 60. Y por este lado una vez más 80. ¿Listo? Entonces es lo mismo, muchachos. La única diferencia pues es que lo estamos tejiendo plano. Acá sería redondo, ¿ok? A mí me gusta explicarles todo eso, muchachas, porque pues como tengo tantos grupos, perdón las personas que digan, pero esta mujer, ¿por qué enreda todo? No, muchachas, es que estoy explicándole de una vez a los chicos de la página porque ellos ya lo hicieron plano y esta vez querían una pequeña explicación cómo queda redondo. Yo lo quiero hacer redondo, en cualquier momento tejo ese monederito redondo, pero perdón, chicas, por ahora lo volvieron a pedir plano. Acá vuelvo a hacer 7 dorados porque estoy empezando nuevamente esta secuencia. 7 dorados, un vino tinto, 7 dorados, 5 vino tintos. Esto es lo que estoy repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, mis niñas, lo que pasa es que yo trabajo con chicas que también van avanzaditas, entonces uno aprovecha para explicarle a todo mundo. Gloria, buenas noches, bienvenida. Geraldine, buenas noches. Virginia, bienvenida. Ana Eugenia, por esa se enamoró. Sí, señora Ana Eugenia. Yo vivía en una terraza y vivía con uno de mis hermanitos y él salía a la terraza a humar y yo salía también con él a la terraza y ahí nos parábamos a mirar para la calle y veíamos un vecino. Y yo veía al vecino y el vecino me veía, pero se hacía el que no me veía y yo acompañaba de mi hermano y así fue señora Ana Eugenia. La señora Ana Eugenia sí sabe la historia. Hace muchos años, como 16 años, de 15 a 16 años, chicos, hace que esta cuadra me cambió la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un vino tinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. 7. Y voy a hacer los 5 vino tintos. Listo para poder que sí sea múltiplo de 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más 5, 20. Víctor, buenas noches. No, es Victoria Cebar. Señora Victoria, buenas noches. María Luisa, maestra, a mí me gusta plano y siento que es más rápido para hacerlo. Sí, sí, señora María Luisa, el fondo siempre es demoradito, pero sí lo quiero hacer redondito porque siento que se ve muy lindo el diseño. Es que perdón, chicos, no tenerlo acá. Ay, qué lástima no tenerlo acá porque era muy lindo. Muy lindo. 3
Y acá yo sí siento que tengo que hacer este pequeño aumento porque de pronto me puede hacer falta. Entonces, acá agarrando la primera pestañita de atrás, porque aquí fue donde empecé, vea, la primera pestañita de atrás, vea acá. Esta es la primera pestañita de atrás. Esta, porque ya voy a empezar a trabajar sobre los puntos bajos. Hasta ahora estábamos trabajando sobre las cadenetas. Y hay 1, 2, 3, 4. Acá sí voy a hacer en esa pestañita de atrás un aumentito para que me queden los 5. Para que sí me queden acá los 40 completicos que voy a usar. Igual, si me hiciera falta, acá puedo hacer un aumento. No se asusten. Entonces acá acabo de hacer 1, 2, 3, 4. No me alcanza. Entonces en el donde acabo de hacer el cuarto punto, hago el punto 5. Porque sí o sí me tiene que quedar completo, ¿ok? Antes de dar la vuelta. Y sigo, acá giro y empiezo a trabajar agarrando la pestañita de atrás. Nuevamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un punto vino tinto. Nuevamente 7 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 5 vino tintos. Sí, a mí también me encantan los monederitos planos, los sobrecitos. Y la señora que se los llevó dijo era que porque lo va a llevar para un regalito y no manejan tanta moneda. Les gusta mucho, bueno, les gusta mucho, no, se usa mucho es la tarjeta. Entonces decía ella, no van a echarle monedas, pero así planito, sí lo pueden utilizar llevando tarjetas. Llevan la tarjeta y con eso paga, pues va a servirle mejor plano. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo de 7 puntos bajos dorados. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un vino tinto. Señora Islena, buenas noches. Un vino tinto, sí, y 7 dorados. Rosemary, buenas noches. Islenia Gómez, buenas noches. Bienvenida, chicas. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo que terminar con 5 vino tintos, que es lo que yo les digo, listo, no pasa nada, que si acá no me alcanza, sencillo, le hago un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Mire, ahí están perfectamente los 5. 1, 2, 3, lo voy a hacer 4 y acá hago el 5. Mire, perfectamente me alcanza para los 5. Yo voy a dar por hecho que voy a empezar la vuelta acá. ¿Por qué, chicos? Porque yo quiero que esto empiece a correrse, entonces acá no voy a hacer sino 4. Pónganme atención y hagan caso. Nada más. Yo sé que van a decir, pero ¿por qué? No. Déjelo así porque como nosotros no cerramos vuelta, nosotros seguimos en caracol, en espiral. Es la única forma para que le quede bonito. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué hacemos nosotros? 4. 1, 2, 3, 4. Doy por hecho que hay 5 porque hay 5 vino tintos. Pero en este último vino tinto vamos a empezar el primero dorado. Yo tengo que hacer acá en esta que sería
En este caso sería mi segunda vuelta, porque nosotros hicimos esta primera totalmente vino tinto, solo la mitad. La segunda sería esta, donde di toda la vuelta alrededor hasta llegar acá. Y esta que estoy empezando, entonces sería mi tercera vuelta. Aunque yo la primera no hice sino la mitad de los vino tintos, no importa. En un patrón escrito quedaría como la primera vuelta, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, 7. Acá, 7. Y acá voy a empezar a aumentar estos vino tintos. Acá. 7 nada más. El primero quedó sobre vino tinto, por eso acá me sobra uno. Un vino tinto sobre dorado y uno sobre vino tinto. Y en estos otros 7 voy a hacer un punto dorado en el primero. Recuerden, agarrando la pestañita de atrás, hago todo este vino tinto. Acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último, un dorado. ¿Listo? Y esto lo voy a repetir para que me quede toda la secuencia. Entonces, acá de vino tinto hago 4. 1, 2, 3, 4. Y vuelvo a hacer los 7 dorados. Listo. Seguimos acá. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelve a quedarme un dorado libre, porque como empecé el primero sobre vino tinto, este se reduce y este empieza a crecer. 1, 2. Y vuelvo a repetir lo de este cuadrito, que es un dorado, 5 vino tintos. Rapidito, la verdad está bien rapidito. Fabián Genaro. Debe ser Fabián o Fabiana. Bienvenido, bienvenida. Rosa de Lima, Leonor López, qué hermoso lo que hace, qué bueno. Bienvenida, señora Leonor López. Islena Peñafiel, buenas noches, señora Islena. Y volvemos acá. Un dorado, 5 vino tintos. 1, 2, 3, 4, 5. Un dorado. Y acá 4 vino tintos. 4 nada más porque dejo uno libre para hacer corrido el dorado. 2, 3 y 4. En el monedero redondo hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el monedero redondo tampoco se cierran las vueltas. Usted siempre va a trabajar en espiral. Entonces, usted no tiene que hacer nada diferente a tejer exactamente como yo le estoy diciendo, pero sobre un fondo redondo. Pero no tiene que cambiar, no tiene que cerrar vueltas, no tiene que hacer nada diferente, exactamente lo mismo. Acá los 7 dorados, mire, ya le giré el trabajo y volvemos con los 2 vino tinto. Aquí él ya empieza a encocarse, empieza a hacer una curvita porque es normal, normal. Yo le digo que se forma una canoita porque pues no tiene aumentos. Entonces es normal que empiece a cerrarse ahí en ese extremo. 2 vino tintos y hacemos el cuadrito. Este monederito es muy lindo, el sobrecito queda muy bello. Un dorado, 5 vino tintos, 1, 2,
3, 4, 5 y un dorado. Vuelve el vino tinto acá, que solo son 4 para empezar a correr el otro. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a los 7 vino tintos. Señora Olga Carvajal, buenas noches, bienvenida señora Olga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren chicos cómo se ve de bonito. Y me encanta esa combinación de colores. A mí me gusta mucho tejer el vino tinto con el dorado porque siento que el dorado se ve más dorado. Entonces me encanta. 5 vino tintos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Un dorado. María Gamarra, buenas noches, bienvenida señora María, ¿cómo está? 1, 2, 3. Acá recuerda que quedaban los 5 vino tintos y yo hice 4, entonces en esta vuelta me quedan 3. Listo, no pasa nada, estoy trabajando en espiral. Si yo miro, ya me quedó la vuelta terminada. Acá empiezo y termino, siempre va a tener una pequeña variante. En este caso, entonces solo hago 3 vino tintos, aunque tengo 4. Pero ¿por qué necesito 3? Para poder empezar en el último vino tinto, el primer dorado. Esto al último uno ni lo va a notar, ni siquiera va a notar uno qué está haciendo ahí. Estela, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Estela. La idea, chicas, es primero es que aprendan. Segundo, que les entre un dinerito extra. Tercero, que hagan las cosas bien, porque, chicas, del crochet se puede vivir. Se puede vivir muy bien. Tienen que trabajar muy duro. Yo no les digo que a mí me toca suave. Yo, de hecho, en la página les estaba contando que me rindió mucho hacer la colección de las mochilas recamadas. Estas que ven acá ustedes es una colección de mochilas recamadas. Miren, esta. Acá tengo 2, 3, 4 tengo ahí. 3 tengo ahí. Una, la amarilla. Miren, lo que pasa es que las tengo una encima de la otra. Tengo esta. Aparte tengo, no, es que muchachas, no terminaría de mostrarles la cantidad de mochilas que tengo recamadas, que es una colección, ya hoy hicimos cuenta de 12 mochilas. Pero ¿por qué he logrado yo tener todas estas mochilas? Porque yo trabajo hasta la 1 de la mañana y no porque me toque, que digan, no, pobre profe, qué pecado, ni duermen, no. Chicas, yo normalmente me duermo entre 12 y 1 de la mañana. Entonces yo le decía a mi esposo, voy a hacer todas mis mochilas color hueso para trabajarlas cuando termine el en vivo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo termino acá, me como alguito de cena, cualquier cosita por ahí y me pongo a tejerlas porque son claritos, son color hueso. Entonces me rinde demasiado porque yo en un rato puedo hacer el fondo, el otro día en otro rato puedo hacer la mitad del cuerpo, al otro día, al otro rato puedo hacer la otra mitad, luego la visto, luego empiezo a sacarle pasadores, cordones, pompón, luego me pongo a pegarles perlas, un rato pego perlas, otro rato piedras, así, a ratitos. Cuando tengo alumnas en clase presencial que no me puedo concentrar en otros proyectos, sino que necesito estar alerta más bien con ellas para explicarles, hago este tipo de tejidos, que es unicolor, que no tengo que contar, no tengo que preocuparme por aumentos, por nada, y me rinde muchísimo. Entonces, yo trabajo muy duro. Yo sí les digo con toda la confianza, yo vivo del crochet, pero vivo tejiendo.
O sea, a mí el tejido me da para vivir, pero me toca vivir tejiendo. O sea, no es de que yo ayer domingo, por ejemplo, es el primer domingo de marzo, el primer domingo de cada mes yo trabajo. Normal. Yo me levanté 7:30, 8 de la mañana. Digo normal, pues porque el dominguito no madrugo mucho, pero sí, el primer domingo de cada mes yo lo trabajo normal. Entonces me levanté 7:30, 8, me bañé, desayuné y me senté a tejer, adelantar, hacer una cosa, hacer la otra, contestar mensajes, todo, porque para mí el domingo primero de cada mes es como cualquier día de trabajo. Entonces trabajé normal ayer, muy juiciosa, ya en la tarde, porque el domingo sí no trabajo sino hasta la 1. En la tarde me fui a hacer mis cositas, ya vine otra vez a tejer otro rato porque no me aburre tejer, no me acosté, no descansé, pero sí de todas maneras cambié un poquito la actividad, pero trabajo. Entonces, sí, yo sí puedo decir, yo vivo del tejido, pero vivo tejiendo. O sea, no es de que yo pase 3, 4 días sin mirar el tejido, no. Si usted quiere vivir del tejido, usted tiene que estar con un horario muy disciplinado. En mi caso, yo me levanto eh, 1, 2, 3, sí son tres, sí. Yo me levanto a las 7 de la mañana, a las 9 estoy sentada ya tejiendo, o sea, de 7 a 9 hago el desayuno, recojo un poquito el reguero, hago cualquier cosa de ama de casa, juiciosísima, listo, a las 9 estoy sentada tejiendo. Si tengo alumnas presenciales, hasta las 12 en punto. No tengo derecho a levantarme de la silla, sino a las 12 en punto. Sí, me levanto, hago un tintico, les brindo algo a las alumnas, pero yo sé que hasta esa hora ellas tienen derecho a estar, a tenerme ocupada. Ya a las 12 me voy a almorzar, almorzamos, póngale que a la 1, 1:15 estoy sentada otra vez. Si tengo alumnas, 1 en punto. Si no tengo alumnas, póngale 1:15, estoy sentada otra vez dándole hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, si tengo alumnas presenciales, las despacho, chao chicas, me voy a trabajar en los en vivos. A las 5 en punto empiezo a hacer clases virtuales en talleres. De las 5 a las 6 uno, de las 6 a las 6:30 el otro, a las 6:30 a las 7:30, a las 7 el otro y así, así. Si me atraso en uno y resulta que el de las 6, que iba hasta las 6:30, se alargó, entonces se me alargan todos y termino entrando a la página donde hacemos el en vivo todos los días. Termino entrando 15 minutos tarde, 20 minutos tarde. Pero yo desde las 5 hasta las 10 de la noche, que más o menos se termina el en vivo acá, estoy trabajando clases virtuales. Ya a las 10 de la noche ya descansar, como algo y me siento a tejer mis mochilas unicolor. Entonces el día es largo. Usted quiere trabajar y vivir de esto, tiene que tener días largos. No puede pensar usted, ay, voy a trabajar 2 horitas en la mañana y en la tarde de pronto 1 hora y ya. No. Yo atiendo clases presenciales y clases virtuales. Yo atiendo asesorías por videollamada por WhatsApp. También atiendo asesorías y clases acá, las chicas delante de mí en mi escritorio. Entonces, todo eso complementa. Saco patrones, saco fajones, fajones entorchados, fajones en crochet, fajones nudo de macramé. Aparte de eso, las mochilas que tejo, pues las vendo, ¿no? Porque yo tejo por encargo. Entonces, de esa forma se puede vivir del crochet. De resto, no. De resto no, porque sí, el comprar mochilas y revender puede dejar buen dinero, pero usted tiene que ser muy responsable de que si la mochila algo no, tiene que responder. Entonces, como yo empecé fue enseñando, dando clases por WhatsApp a grupos de personas, preferí seguir por esa línea, dedicarme a dar clases, dedicarme a ya abrir redes sociales donde puedo hacer en vivos como estos, este tipo de cosas y no me quise ir por la línea de comprar mochilas para revender. Yo digo, si yo misma las puedo tejer, voy a vender mi producto. Voy a vender mis mochilas hechas por mí y la verdad me ha funcionado muy bien. Muy contenta, muy satisfecha de esta forma de trabajar y la verdad me siento muy bien. Me toca tejer mucho, no importa muchachas, yo amo lo que hago, no me canso porque aprovecho y hago la mochila. Esto es un taller, estas mochilas que ustedes ven acá, no fue que un día se me ocurrió a mí sentarme a hacer una mochila, no, empezamos un taller, enseñamos las mochilas, miren acá, vean porque les digo que tengo tres. Porque esta la tengo a medio vestir, pero ya y terminé el tamaño. Aquí me falta, ya hice los pasadores, me falta crecerle el borde, pero ya la vestí, ya vi que el tamaño sí es.
Esta ya tiene pasadores y tiene el borde, miren, miren lo hermoso. Ya tiene el pasador y tiene el borde. Esta no, porque esta se supone que esta mochila negra era para una mochila recamada con mostacilla y miren yo la vestí con este tul negro. Entonces es otra, esta sí me toca prácticamente hacerla de cero. Esta es otra que ya tiene pasadores, pero me le falta, vea, ya tiene los pasadores, ya estoy terminándole el borde para hacerle el bordecito bien bonito, pero ya está vestida. Entonces, eso son cosas que yo voy adelantando, pero las voy adelantando con mucho trabajo, obviamente es mucho, pero también con mucho tiempo. No las empecé ayer, yo las empecé hace más de un mes. Entonces, no crean que esto es trabajo de 8 días, no, muchachas, yo llevo, si no estoy mal, más o menos desde la primera semana de enero dándole a las mochilas recamadas. Entonces la gente dirá, pero no, esta señora le rinde mucho. No, es que también si nos ponemos a ver, ya estamos en marzo. Entonces, no, muchachas, es mucho trabajo, pero es trabajito con mucho cariño. Volvemos a lo mismo, terminé la vuelta. Y acá, como es donde empiezo, donde termino, ya no me quedan tres como estos, como estos. Acá me quedaron tres, acá me quedan solo dos, porque voy a empezar una, dos, tres, la cuarta vuelta de dorado. ¿Listo? Entonces, sí, muchachas, pero no, esto es una delicia. Yo amo hacer tejido, amo todo lo que tiene que ver con tejido. Entonces, por eso creo yo que no, no me veo cansada. Cuando me siento agotada, que yo me siento cansada, que son los otros 3 domingos que me queda, yo duermo todo el día. Yo me levanto en la mañana, comemos algo de desayuno, a dormir. Me levanto cuando me da hambre por ahí a las 2 3 de la tarde, comemos algo y a dormir. Que vamos a darnos una vueltica, callejear. Ah, camine y nos damos la vueltica y hacemos algo diferente. Entonces, no, yo tengo tiempo de descansar. No crean pues que todas las noches es esa rutina. No, si yo, por ejemplo, un día me siento cansada y digo, no, son las 10 de la noche, estoy muy cansada, quiero ya acostarme a dormir, me acuesto a dormir. O sea, nadie me va a decir no se acueste. Pero si es la rutina normal, pero es porque a mí me gusta, porque no me molesta, porque me encanta, porque vemos televisión hasta esa hora, que nos vemos la novela, que nos vemos esto, lo otro. Entonces, digamos que es como una rutina bien, que me gusta, una rutina agradable. No es que esté cambiando mi vida, esclavizándome al trabajo. No, 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 no. Es porque hace parte de mi día a día. Me encanta que mi trabajo haga parte del día a día, que no me sienta yo como presionada a tener que laborar. Por ejemplo, si usted trabaja en una oficina, usted no se va a quedar hasta la 1 de la mañana en la oficina, porque primero no creo que sea de su agrado, segundo no hace parte de su vida, sino parte de su vida laboral, de su vida laboral. En mi caso, esto es mi vida. O sea, yo no, no tengo esa facilidad de separar qué es laboral y qué es mi vida. ¿Por qué les digo eso? Yo tengo muy claro que si viene usted a mi taller, la atiendo de 9 de la mañana a 12 del día, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, pero el resto de mi vida es seguir tejiendo. Entonces, mi horario laboral está muy claro. 9 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, 5 de la tarde, para atender al público y a las alumnas presenciales. De las 5 a las 10 o a la hora que se termina este en vivo es mi momento. Esto yo no lo veo como que es parte de mi vida laboral. Yo siento que es como parte de mi momento del día para mí. Yo hablo con ustedes, les cuento chisme, peleamos, echamos chisme, hablamos del prójimo, todo lo que haya que hacer. Pero yo lo veo más como para mí, como el tiempo mío para mí. Es el tiempo que yo me dedico a mí, a ser yo, a ser no la profe Mari, sino yo, a contarles cosas, a ponernos al día, a decirles me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, como mi momento para desahogarme. Y después ya es el momento como de compartir en familia y ver televisión, pero ya sabemos, muchachos, que compartir en familia es comentar una novela, comentar una película, charlar, hacerse en compañía, y eso lo puede hacer uno con un tejido en la mano. No necesariamente tiene que ser sin tejer. Hay días que mi esposo dice, ay, ya no juega más con ese hilo, venga, pues, ah, bueno, me recuesto un ratico, echamos chismecito, arrunchicito, hasta que nos da sueñito. O sea, no tiene que ser todo cuadriculado. No vayan a creer que es que son 24/7. No, 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 no. Si hay días de que por alguna razón, o yo le digo, ay, no, mi amor, hoy no quiero tejer nada, venga y me arruncha, nos vemos la novelita hasta que nos dé sueño. Porque tengo muchas compañeras, ay, profe, esa rutina de trabajo. No, no lo dejen volver rutina. Yo no dejo que mi vida se vuelva una rutina, pero sí me rinde cuando hago eso, cuando me dedico mucho a tejer, pero no tiene que ser estrictamente en ese horario y en ese orden de ideas, muchachas.
Yo ahí les cuento un poco porque este es mi tiempo que yo me dedico para mí, para ser yo, para ser feliz, para decir, muchachas, me encanta lo que hago, para hacer mi producto que yo vendo. Entonces, esto para mí es un dinerito extra, vender mis mochilas, vender mis trabajos y para mí es muy bueno porque pues es mi dinero extra, es mi dinero aparte de dar clases, aparte de todo lo otro. Entonces sí es muy bueno aprovechar para tejer los encargos y las cositas que van a salir. Elvira, Laura, ¿cómo estás? Alba, buenas noches. Omaira, familiar, buenas noches. Gracias, Luz Ángela, buenas noches, muchachas. Señora Luz Ángela, ¿es usted la señora Luz Ángela Moreno? Sí, ¿cómo le terminó de ir, señora Luz Ángela? No me envió tareita cómo van con esos fajones. Yo quedé nerviosa y yo, estas mujeres, ¿cómo irán con esos fajones? Pero usted sabe, señora Luz Ángela, que puede venir a tomar clasecitas. Así que, señora Luz Ángela, y la compañera Claudia fue, la que vino hoy, también son compañeras que todavía les quedan clases presenciales. Entonces, mis niñas, no se asusten, no se asusten si algo no entendieron. Chicos, voy a terminar esta vuelta y les dejo como tareita la siguiente, que es muy rápida y para mañana tener adelantadito. Me entré al... Rosarito, si entró a YouTube, bienvenida, bienvenida señora Rosarito. Miren chicos, acá sigo adelantando o aumentando estos puntos que ya tengo 4, 3, 1, 4. ¿Se ve cómo fue creciendo y este cómo se ha achicado? Se achicó. Esperen que ahorita se achica más. Y en la otra vuelta queda un solo puntico y se van a dar cuenta ustedes cuál es la idea. Estos cuadritos me encantaron mucho. Leslie, bienvenida. ¿Cómo están, muchachas? ¿Cómo van? Acá pasamos otra vez con los 5 vino tintos para que se forme el diseñito. Es que a mí me lo envió una muchacha que día que le hiciera el monederito y resulta y pasa que lo hice y les encantó y todas quieren el monedero. Entonces se lo llevaron hoy y llegó una muchacha, profe, yo venía por el monedero y yo, no, ese monedero se lo llevaron, es que ya estaba más que encargado. Entonces quedó que le hiciera uno con estos colores. Y eso es lo que yo amo también de este trabajo, que aunque estoy haciendo el mismo monedero, no me aburre porque con que cambien los colores, ya para mí cambia todo. Y ustedes saben que yo amo hacer diferentes combinaciones y no quedarme con lo mismo de lo mismo. Yo les voy a dejar la tarea con la otra vuelta porque después de que terminen esa vuelta que yo les voy a explicar, va una vuelta totalmente vino tinto. Entonces esa parte me gusta mucho, dejarles tareitas que ustedes puedan avanzar así. Chicas, hacer tareas o realizar tareas que queden así como, digamos, explicadita, pero que usted tenga que poner mucha atención, es muy bueno porque empieza a trabajar más el cerebro en el aprendizaje del crochet. Yo lo aprendí en los talleres que hago de principiantes, eso, que las chicas mientras yo les explique paso a paso, siempre están dependiendo de que yo explique algo. Cuando les dejo tarea, les digo, muchachas, vea, tienen que hacer esto, hagan esto, 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 y nos vemos mañana a ver cómo nos va. Chicas, aprenden mucho. Me encanta porque empiezan a tener dificultad y pregunta una y uno le resuelve la duda a esa compañera y ya las otras van como avanzando. Ay, profe, yo tenía esa duda, pero ya entendí. Pero si nunca les dejo tarea, chicas, dependen 100% de mí siempre. Y a mí no me parece que estén en un taller de principiantes para depender 100% de la maestra. La idea es que un día sean independientes y puedan hacer sus cositas sin necesidad de que yo les explique. Este taller... Ay, señora Leslie, ¿por qué anda sin celular, señora Leslie? Ay, señora Leslie, lo estamos haciendo en Facebook, si le tocaría verlo en el computador o en el celular. Chicas, acá termino la vuelta. Acá. Si ustedes no entienden dónde terminaron la vuelta, le pueden colocar un ganchito para que vean que les queda parejo. Cuando yo les voy a explicar la vuelta que sigue acá, pero cuando ustedes terminen esa vuelta, porque yo les voy a explicar solo la mitacita o este pedacito para que lo repitan, ustedes cuando dentro de la vuelta, si es bueno que coloquen el gancho, de hecho voy a colocar mi gancho para que ustedes vean, cuando yo dé toda la vuelta y vuelva a llegar acá a este gancho, voy a empezar todo vino tinto y voy a dar una vuelta vino tinto. Entonces, les muestro y les explico desde ya para que sepan que es cuando lleguen ahí, hacen vino tinto encima del vino tinto y siguen todo vino tinto, todo.
pero cuando terminen esta que les voy a empezar, ¿listo? Acá me quedó un solo vino tinto y yo voy a empezar nuevamente. 7 dorados, 7, 1 sobre vino tinto y los otros 6 sobre dorado, agarrando la pestañita de atrás. Acá. No, empezamos el telar guayú, muy bueno, muy despacio. Yo la verdad cuando me dicen, profe, ¿cuántas clases son? Yo ni idea. Por ejemplo, hoy una sola clase y solo hicimos urdimbre. No hemos hecho calada de tonón, no hemos hecho calada de palo, nada, solo urdimbre. Entonces mañana, si nadie tiene dudas, ya hacemos calada de tonón y calada de palo y calada de tonón. Pasado mañana, si nadie tiene dudas, todo va bien, ya empezamos a hacer el remate y empezamos a tejer. 3 días, 3 clases para empezar un fajón. Y no es malo, es muy bueno porque usted va a aclarar punto a punto. Esto lo hacemos normalmente con los primeros 2, 3 fajones, desde cero. Desde hacer la calada, luego desde hacer el urdido, luego la calada de tonón, la calada de palo, todo desde cero. Y ahí para adelante ya nos enfocamos mucho en los patrones, porque necesitamos comparar. Si usted con un patrón que yo les diga, chicos, vamos a hacer este fajón, sí entendieron. Entonces, por eso son como 8 fajones muy bien explicados y los últimos 2 que son ya un extra, como una ñapita. Pero los 8 fajones que van incluidos sí van muy bien explicados. Los 3 primeros con pelos y señales. Los otros 3 como para ver cómo nos hemos estado, cómo nos vamos a bandear con patrones. Los otros 3, los otros 2 para aclarar anchos. ¿Qué tan ancho sale el fajón? ¿Con cuántos hilos sale más ancho? ¿Cómo si yo tengo un patrón que sea, por ejemplo, de 100 hilos y lo quiero más pequeño, ¿cómo puedo reducir? Son los últimos 2 fajones, como para ver cómo puedo variar eso. Si es muy ancho el fajón y lo quiero más pequeño, y si es muy pequeño y lo quiero más ancho. Y que ya son 8 fajones. Y los otros 2 son extras. Es un unicolor con diseño y uno con corazones para empezar a dibujar. Entonces, ahí son en total 10 fajones, aparte de el que estamos haciendo hoy, que empezamos hoy, no va en la clase como uno de los 8. Este es un extra, pero lo estamos haciendo como extra porque ustedes tienen que aprender una parte muy importante. Entonces, yo lo dejo como un extra para que los chicos entiendan más fácil la calada de palo y la calada de tonón. Miren, chicos, acá tejí los 7 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dorados, un solo vino tinto acá. Acá ya no me alcanza para hacer 2, me alcanza para hacer 1, igual que hice acá. Y vuelvo a hacer 7 dorados, 5 vino tintos. Encima de este cuadrito lo cierro como este, con 7 dorados. Acá me queda un solo vino tinto y así repito toda la vuelta hasta llegar acá. Cuando yo llegue a este vino tinto, empiezo a tejer punto sobre punto vino tinto para que se vea una vuelta como esta, pero todo alrededor hasta volver a llegar acá. Cuando vuelva a llegar acá, me espero y tenemos la clase mañana. Así es sencillo. Profe, tan bueno todo de lo que habla de los fajones. Señora Rosarito, tan bella. Chicas, la gente siempre dice, ay, es que usted habla como si fuera una maravilla lo que hace. Sí, para mí es una maravilla. O sea, yo hablo desde el corazón. Yo no les hablo a ustedes ni desde el interés, ni económico, ni físico, no, mi interés o mi necesidad desde que empecé a enseñar y a tejer guayú es sentirme feliz. Nada más. De hecho, cuando yo empiezo un proyecto y no me satisface, como que yo digo, el color no me gusta, el diseño no me gusta, no lo hago. Las chicas lo saben. Las chicas saben que si no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta y no lo hago. Entonces, yo lo hago es eso, desde la necesidad de sentirme bien, feliz. Amo cuando tengo variedad, amo cuando tengo con qué jugar. En este caso, amo esta mochila porque tengo piedras, tengo perlas, tengo que hacer tantas cosas para elaborarla que todo eso siento que me pone pero a 1000 por 1000. Entonces amo lo que hago, muchachas, y por eso hablo tan apasionadamente del crochet, porque para mí sí es mi vida. Para mí sí es lo que hago desde hace más de 25 años y es mi vida. Para mí el crochet es mi vida. No hay otra forma de describirlo.
Pues mis niños los dejo, ya ahí les dejo la tareita, ya saben que tiene que quedar 7 dorados, un vino tinto, 7 dorados, 5 vino tintos y vuelven a repetir. 7 dorados, un vino tinto, 7 dorados y 5 vino tintos. Cuando lleguen acá, le dan la vuelta totalmente vino tinto y me esperan y mañana continuamos. Gracias chicos, que Dios los bendiga, se cuidan mucho, gracias por la confianza, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Nada, chicos, nos vemos mañana, Dios mediante. Cualquier cosita, ahí los de los grupos, hablen por WhatsApp si tienen dudas o cositas, porque mañana seguimos adelantando nuestros proyectos. Hasta mañana, chicos, se cuidan mucho. Gracias por acompañarnos hasta esta hora.